profesor Juan Carlos Lacerna. Mi nombre es Sara Nicola Rota Montalvo, soy del grado 902 de la jornada de la mañana. Este video está representado para la asignatura de lengua castellana. Actualmente estoy estudiando y este video es para el Centro de Comercio. Y la obra leída y la cual va a ser resumida en este video va a ser la obra llamada El Túnel. Bueno, para poder acercarnos y poder hablar sobre el cuento del túnel, su escritor fue Ernesto Sábato. ¿Quién fue Ernesto Sábato? Ernesto Sábato fue una persona que nació el 23 de junio de 1911 en Rojas de Buenos Aires. Es un argentino que es escritor, ensayista y pintor. Ernesto Sábato actualmente ya está muerto, murió el 30 de abril de 2011. Ha fallecido ya. Ernesto Sábato fue una persona que estudió en la Universidad de Plata, pero se graduó como físico. Raro. Aún así, su verdadera pasión no fue eso, sino que se dedicó y le gustó, y su pasión en realidad era la literatura y el arte. Ernesto Sábato tuvo 13 obras más importantes, que fueron las que más destacaron en su carrera como escritor. Una de ellas es El Túnel, que es aquella de la que vamos a hablar ahorita, debido a que destacó, tanto fue por la visión de Juan Pablo Castel de ver el mundo. Era una manera muy observada, era un man con problemas psicológicos, sí se sabe, era un man que no tenía una percepción de vida como cualquier otra persona actualmente, y eso era lo que le daba su toque especial a esa obra literaria. También tuvo otras dos de igual importancia, pero de ellas no vamos a hablar en este video. Bueno, ahora voy a resumir la obra de Ernesto Sábato, El Túnel. Podemos iniciar esta obra de una forma bastante peculiar, donde Juan Pablo Castel da a pronunciar un enunciado y una declaración impotente para iniciar el cuento, donde declara que él ha sido quien ha matado a María Iribarne. En el transcurso del cuento nos va a relatar y nos va a decir cómo sucedieron los hechos y por qué la mató. Juan Pablo Castel es una persona muy pesimista, arrogante, tanto que él es una de las personas que piensa que si se muere una persona que es mala para la sociedad, ¿por qué no celebrarlo? Es algo bueno, es algo mejor para la sociedad, no arruina ni daña nada. Es mejor, si él estuviera ahorita en libertad, hubiese matado más o menos a 5 o 6 conocidos de su parte. María Iribarne fue quien Juan Pablo Castel mató. Pero entonces vamos a relatar cómo fue que la mató, por qué la mató y cómo se conocieron. Juan Pablo Castel, en una de sus exposiciones de arte, podemos ver cómo se conocen por primera vez o se ven por primera vez porque no hubo ningún contacto entre ellos dos, donde María Iribarne queda asombrada con una pintura de aquel pintor argentino Juan Pablo Castel, donde queda de alguna forma asombrada y fascinada sobre aquella obra. Juan Pablo Castel, desde una distancia no tan favorable como para gritarle y que ella escuchara, decidió acercársele porque las dudas la atormentaron, diciendo que ¿será que alguien ya habrá comprendido algo sobre mí? Y entonces
fue a buscarla, pero lamentablemente María de Iribarne se ha perdido por la multitud, en la multitud. Y durante esos 3-4 meses que pasaron, Juan Pablo Castel se mantuvo en la duda por saber qué pasó con aquella persona, dónde la podía volver a encontrar. Después de eso pasaron 2 encuentros más, en los que el primero meramente la miró de lejos y sacó conclusiones. Conclusiones que algunas podían sonar algo locas, algo muy tontas. Pero hubo una que fue la acertada, que volvería el día siguiente. Juan Pablo Castel, con gran entusiasmo, fue al día siguiente también a tratar de encontrárselo en la compañía T, que es ahí donde ocurrieron los 2 encuentros que se aproximan. Juan Pablo Castel, viéndola de lejos, no fue capaz de acercarse, no fue capaz de relacionar ninguna palabra con ella. Entonces le tocó esperar y de alguna forma no encontrársela casualmente, debido a que ya se estaba aprendiendo los movimientos que iba a hacer próximamente María Iribarne. Se la volvió a encontrar y en esta ocasión sí le habló, le preguntó y trató de que le respondiera la mayoría de dudas que tenía, ya que estaba colapsado de tanto sobrepensar. Lamentablemente María Iribarne estaba algo aturdida debido a la mirada tan fulminante que tenía Juan Pablo Castel. Entonces, de alguna otra forma, no fue capaz de contestarle con total sinceridad, ni una forma tan creíble que se supiera que está diciendo la verdad, sino que lo está diciendo con miedo. Entonces, de alguna u otra forma, se volvieron a encontrar otra vez. Pero en este caso, Juan Pablo Castel la agarró del brazo y se la llevó a otro lugar. Se la llevó por allá en una plaza a una banca más alejada, un poquito más alejada, en donde ella, sin ningún acto de intentar huir, se deja llevar y le pregunta qué es lo que necesita de mí. Juan Pablo Castel, con total afirmación y seguridad, le dice que necesita respuestas, tantos interrogantes, y todavía no ha sacado ninguna conclusión que sea totalmente cierta, totalmente afirmativa. Podemos concluir que de ahí, de esa charla que tuvieron, sacó varias respuestas, pero entonces Juan Pablo Castel no quedó conforme. Llegó a sobrepensar tanto que de alguna u otra forma quería más respuestas de otros interrogantes que salían nuevos tras nuevos. De alguna u otra forma, Juan Pablo Castel consiguió la dirección de María Iribarne. Él, en su búsqueda para volverse a encontrar con María Iribarne, fue hasta su casa con entusiasmo de encontrársela, pero se ha encontrado no con la persona que él quería, sino con Allende, el esposo, un señor alto, amable, pero ciego. Entonces, Allende, que ya sabía, me imagino, para lo que venía el señor Juan Pablo Castel, le entrega una carta que le había dejado María Iribarne. Y él, con una total tiriteadera, mucho temblor en las manos, abre de una forma muy rápida la carta y lee su contenido dentro de ella. Y fue así, durante varios días, semanas, se mantuvieron hablando mediante cartas, debido a que María Iribarne había salido de paseo hacia una finca lejana, a las afueras de Buenos Aires, donde allá hablaba y en pocas palabras convivía con su primo y una conocida pariente llamada Mimi. Durante todo ese tiempo hablando, se estuvieron confesando cosas a medianamente las cartas. Hubieron varias dudas
y pues uno que otro conflicto, debido a que en alguna de esas cartas conflictaron las cosas debido a que ya llevaba mucho tiempo allá y Juan Pablo Castel tenía ganas de verla. En una de esas cartas María Iribarne le confesó lo que ella había sentido al ver su obra de arte. Juan Pablo Castel, sin más remordimiento, María Iribarne la había invitado a su casa. A la casa de afuera de Buenos Aires. Juan Pablo Castel en su auto se fue de ahí para allá, donde lo atendió el primo de María Iribarne, donde tuvieron una plática donde hablaron sobre pintura, el arte y la literatura. Y también hablando de vez en cuando con Mimi. Después de eso, debido a que estaban hablando porque María Iribarne se sentía un poco mal, digámoslo así, María Iribarne después de un rato ya pudo bajar, donde se encontró con Juan Pablo Castel y ambos salieron a caminar al lado del mar. María Iribarne le contó todo. Debido a que Juan Pablo Castel llegó con la pregunta de por qué no le había contado que ella tenía esposo. ¿Y por qué? O sea, no entendía el de que aquí ya estaba él. Pero entonces María Iribarne decidió contarle todo, decidió contar su historia y decidió contar varios acontecimientos que había pasado en su vida. Cosa que a Juan Pablo Castel no le gustó. Debido a que ya la había categorizado como una mujer mentirosa, falsa. Y ahí fue las primeras ganas de matar a María Iribarne. Después de eso, al día siguiente se fue a dormir y a partir de ello se fue a la casa, debido a que la cena había sido muy aburrida y muy silenciosa, debido a que sacó conclusiones. Juan Pablo Castel había sacado conclusión de que debido a los gestos y maniobras que vio durante toda la noche que pasó allá, concluyó de que María Iribarne y el primo tenían una relación. Entonces él se sentía mal, él no se sentía bien a gusto. Entonces de alguna u otra forma se fue, donde tuvo una crisis psicológica. La verdad estaba muy mal, debido a que María tenía esposo y aparte otro amante. ¿Qué es eso? Entonces decidió recurrir al alcohol, al bar, las relaciones con otras mujeres, donde en varias de ellas las maltrataba, las trataba mal. Y en algún momento llegó a pensar, María es una prostituta. Entonces, de alguna u otra forma quedó mal, quedó insatisfecho. Y con esas ganas que tuvo en esa ocasión de matarla. Después de acontecimientos y de él ir a visitarlos inesperadamente a la finca a las afueras de Buenos Aires, se topó con una imagen que no le hubiese gustado ver y que hubiese tal vez proclamado otro futuro. No hubiera pasado lo que pasó. Se encontró con María Iribarne y el primo, tomados de la mano, del brazo. Entonces se puede decir que él con una gran angustia y obsesión, porque se convirtieron en celos obsesivos, celos posesivos, que ya no quería ver a otro hombre
en la vida de ella. Entonces esos celos llegaron a que durara todo el día ahí sin entrar, observando. Esperó a que se hiciera de noche, donde entró a la recámara de María Iribarne en silencio para encontrarse con ella, y ella, un poco asustada, meramente lo mira. Juan Pablo Castel viene y le acaricia el pelo, se lo acomoda, donde con la otra mano la acuchilla en el pecho. Y hace eso durante otras ocasiones. Y técnicamente ahí muere. Entonces Juan Pablo Castel luego de eso sale de ahí y se va directamente en su carro hacia Buenos Aires, ya que más iba a hacer, pero le faltaba algo. Y fue hacia la casa del marido de María Iribarne. Fue y le contó todo, que había matado a María Iribarne. El esposo trató de golpearlo, trató de hacerle daño, pero no salió muy victorioso de ahí. Juan Pablo Castel, algo agobiado, se dirigió hacia su casa y la angustia no lo llevó a más. El sobrepensar que había matado a la única persona que supuestamente lo entendía. Y esos celos posesivos, esa obsesión que tenía, que pensaba que si la mataba tal vez él ya iba a estar mejor o en paz, no logró nada y al final se terminó entregando a la policía, donde horas después se entera que el marido de María Iribarne se había suicidado. Es ahí donde nos relata toda esta historia Juan Pablo Castel. Juan Pablo Castel, desde la prisión, desde su confinamiento en la prisión, nos relata todo esto, nos relata cómo pasó y por qué pasó. Sus razones, sus celos, fueron celos, la verdad, celos posesivos, una obsesión inmensa hacia María Iribarne. Y al final nos muestra cómo desde la prisión nos relata y escribe todo su crimen, sin importarle justicia ni nada de aquello. Y ese fue el resumen de El libro del túnel. Bueno, la conclusión que yo puedo sacar de este cuento es decir que la relación que hay entre el cuento El túnel, que se trata mayormente sobre la obsesión, el aislamiento, el confinamiento que tiene Juan Pablo Castel y su crisis psicológica, puede tener una cierta relación con lo que sería la actualidad o la sociedad que tenemos hoy en día, pero esa obra literaria está escrita en un tiempo distinto al de hoy. Hay personas que pueden haber evolucionado ahorita mismo en la sociedad, como hay otras que pueden haber decaído de manera constante. Podemos decir que pues también todavía se ven casos como eso. Se puede ver todavía el feminicidio, se puede ver el maltrato hacia la mujer, la obsesión que hay detrás del hombre, o la supuesta dicha de que la mujer no sirve para nada. Podemos deducir que tal vez sí existe una relación, aunque no una tan directa debido al cambio de tiempo del año 2025 a un 1974. Puede ser distinta debido a que en su posición se ha avanzado en algunos temas como en otros hemos retrocedido, pero podemos definir que sí hay una cierta relación entre ellos debido a que sí existen algunos hombres, en algunas mujeres, adolescentes, hoy en día sí existe aquella obsesión, ya sean amistades, relaciones, intereses, donde de alguna u otra forma pueden llegar a hacer y realizar decisiones
cuestionables, debido a que no están dentro de la zona moral de algunas personas. Pero esa es una pequeña relación debido a que ya no creo que este túnel se asemeje tanto con lo que sería mi vida personal, debido a que no encuentro muchas semejanzas. Yo trato de que tampoco es que me importe mucho la opinión de los demás, pero siempre trato de estar dentro de la zona de qué es moral y qué no es moral, qué es inmoral. Pero no comparto mucho, siempre soy positiva, trato de que no hay por qué matar a una así hermana ya hecho muchas cosas malas. Sencillamente para eso existe la justicia, aunque Juan Pablo Castel no creía mucho en la justicia y no le importaba de tal forma la justicia. Pero de alguna u otra forma había una relación, porque yo no me puedo obsesionar con una persona, pero en la sociedad sí se han visto casos así. En mi familia no muchos, en mi familia no veo ninguna relación directa del cuento con mi familia, debido a que no tengo casos en peculiar. Y pues esa frase que hay en el libro me gustó bastante, que es algo con lo que quiero concluir, que es sobre María Iribarne está en otra vía. Yo estoy acá en un túnel y María está fuera del túnel donde yo estoy. Eso lo dijo Juan Pablo Castel, en otras palabras, dentro del libro, donde se da cuenta que María Iribarne no está en su percepción, no está viendo lo que él ve y se da cuenta que no lo está entendiendo totalmente como él creyó que lo iba a entender. Y bueno, este fue mi video de español. Muchas gracias por la atención, profesor Juan Carlos Lacerna, y ojalá y tenga un buen día.